Partimos entonces con la definición general de cambio climático, que se refiere a los cambios en las propiedades del sistema climático durante periodos largos de tiempo. A ver, hay que hacer diferencia entre el tiempo y el clima. Ya cuando uno habla de tiempo se refiere a, hoy va a estar lluvioso, nublado, soleado, pero el clima es una investigación que se hace durante largos periodos de tiempo y que sabemos, por ejemplo, que la zona central del país es un clima templado y lluvioso, por ejemplo, o mediterráneo, o que el norte es un clima estepario, etc. Entonces, el clima es un concepto que se viene, es a raíz de un periodo extenso de tiempo que se estudia. Cuando uno habla de tiempo es una condición momentánea, ¿ya? Por lo tanto, aquí se habla de clima. ¿Por qué? Porque cuando vemos cambios en el clima, es decir, tenemos ciertas características en una zona que se dan durante un periodo de tiempo, pero si esas características cambian, ahí vamos a hablar de un cambio climático, ¿ya? ¿A qué se deben estos cambios? Tenemos una parte, ¿cierto?, los procesos biológicos naturales de la Tierra, la acción de los organismos, variaciones de la luz solar, las tectónicas de placas, erupciones volcánicas, incendios forestales naturales, y la otra parte, ¿cierto?, está dada por la acción del hombre, ya del ser humano, de la tecnología, etcétera, la agricultura, el transporte, todo eso. Entonces, este término es bueno hacer esa diferencia, que nosotros a partir de lo que tenemos registrado del clima, vamos a ver cambios que son más bien radicales, ¿ya? Cuando hablamos de clima se ven varias cositas, ya se ve la atmósfera, se ve el comportamiento en la troposfera, que es donde habitan los seres vivos, y también se ve la condición de las radiaciones solares que llegan. Tenemos corrientes, tenemos vientos, tenemos componentes químicos en el aire que forman las nubes. Todas esas cosas van a ir cambiando nuestras condiciones climáticas. La evaporación, la transpiración de la tierra, la actividad térmica, ¿cierto?, de la tierra. Todo eso va a generar distintos cambios en los climas. Ahora, el concepto de calentamiento global se refiere al aumento de la temperatura terrestre, ¿ya? Ese es lo que significa calentamiento global. Solo eso. Ahora, cuando hablamos del efecto invernadero, este es uno de los principales causales del cambio climático y del calentamiento global, ¿ya? El efecto invernadero ocurre porque la radiación solar entra, ¿cierto?, al planeta y queda atrapada en la atmósfera. ¿Por qué? Porque hay componentes químicos que guardan esa energía e impiden que ésta salga, ¿ya? ¿Qué componentes químicos son? Principalmente vamos a tener el dióxido de carbono. Entonces la energía solar, ¿cierto?, que llega a nuestra Tierra, se mantiene, ¿cierto? Obviamente hay una gran parte de esta radiación solar que se desvía hacia el espacio, ¿cierto? Producto de que tenemos distintas capas. Estas capas de la atmósfera permiten, ¿cierto?, que no llegue todo este calor a la Tierra. Pero cuando hay exceso de dióxido de carbono, este calor queda atrapado y no puede salir. Ahora sigo, perdón. ¿Qué antecedentes tenemos de este efecto invernadero? Primero, bueno, tenemos que no solo el dióxido de carbono es el responsable de este proceso, sino que también hay otros gases, ¿ya? Bueno, el dióxido de carbono proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles, ¿cierto?, de los incendios forestales, pero también tenemos otras causas como son metano, que son los gases que provienen de vertederos, de la agricultura del arroz y también del ganado, ¿ya? También tenemos el óxido nitroso que está en los fertilizantes y también hay una parte, ¿cierto?, de los clorofluorocarbonos y los hexafluorocarbonos, que son compuestos que se encuentran en refrigerantes, en el aire acondicionado, en aerosoles. ¿Ya? Entonces, estos componentes también pueden dañar, pueden contribuir al efecto invernadero. Ahora, el tema de la capa de ozono
Los clorofluorocarbonos, estos son responsables directos del deterioro de la capa de ozono, pero es un tema distinto a los que se relacionan con el cambio climático. Pueden estar vinculados porque este ozono es el que impide, ¿cierto?, que estos rayos lleguen a la Tierra, ¿cierto?, y que sean peligrosos para nuestra salud. Pero el principal causante de ese efecto son los clorofluorocarbonos. Ahora, estos clorofluorocarbonos también están siendo responsables de otros efectos como lo son el efecto invernadero. Si observamos las concentraciones de dióxido de carbono por causas naturales, vemos que con el tiempo se mantienen relativamente estables, al igual que las variaciones de temperatura, ¿ya? Pero si observamos esto en relación a la contribución que hacen, ¿cierto?, los seres humanos, ¿cierto?, y la tecnología, este aumento de la concentración de carbono es evidente, ya va en aumento. Y también lo es las variaciones de temperatura. Entonces, si los comparamos, podemos observar, ¿cierto?, que uno de los principales responsables de este aumento, tanto de la temperatura como de las emisiones de dióxido de carbono, son las emisiones antropogénicas, es decir, emisiones derivadas de la actividad humana. ¿Qué consecuencias nos trae este incremento, ¿cierto? O sea, este cambio climático, el incremento de las temperaturas, ¿cierto?, olas de calor. Hay fuertes episodios de sequía, aumento de marejadas, precipitaciones extremas, aluviones e inundaciones, desplazamientos de cultivos a otras zonas, retrocesos glaciares que afectan, ¿cierto?, las reservas de agua, y también hay un impacto en los puertos, caminos, transmisión eléctrica y la distinta infraestructura. Chile, ¿cierto?, está ubicado, ¿cierto?, dentro de los países que, de las uniones, ¿cierto?, de la ONU, se hacen convenciones y se determinaron ciertas características de vulnerabilidad debido al cambio climático. Y nuestro país tiene 7 de esas 9 características, quiere decir que somos muy vulnerables a los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son? Que nuestras áreas costeras son de baja altura, es decir, las playas están desapareciendo. Tenemos zonas muy áridas, tenemos territorios susceptibles a desastres naturales porque estamos expuestos, ¿cierto?, a movimientos de placas tectónicas, tenemos aumento de sismos, terremotos y también de la actividad volcánica. Nuestras extensas zonas de bosque, ¿cierto?, son perjudicadas por los incendios forestales. Tenemos que las zonas urbanas tienen mucha contaminación atmosférica y tenemos áreas que son propensas a la sequía y a la desertificación, como la cuarta, quinta y sexta región de nuestro país. Y también nuestros ecosistemas montañosos, como la cordillera, ¿cierto?, que se ve afectada por el derretimiento de sus montañas, de la nieve que tiene. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar este cambio climático? En realidad tenemos dos opciones. Una es mitigar, es decir, hacer menor el daño y tratar de utilizar mayores energías renovables, en vez de utilizar los combustibles fósiles, y también adaptarnos, disminuir nuestro consumo de agua, hacer uso inteligente de los cultivos, etc. Hay distintas respuestas internacionales de acuerdo a esto para poder frenar un poquito este cambio climático, y se hacen distintas convenciones, ¿cierto? Y hay dos importantes que son, por ejemplo, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que son convenciones donde los países toman medidas o se ponen metas como para poder hacer frente a estos episodios, ¿ya? Tenemos el Acuerdo de París, que principalmente se pone como meta limitar el aumento de temperatura mundial. Es decir, que en vez de que aumente 2 grados por sobre, ¿cierto?, los niveles preindustriales, limitar este aumento a 1,5 grados. Parecería muy poquito, pero en realidad lo que se puede hacer es
es bastante beneficioso, ya que podemos disminuir los riesgos extremos, por ejemplo, de inundaciones, podemos impedir la muerte, ¿cierto?, de distintas especies, la disponibilidad de agua aumentaría, tendríamos menor derretimiento, ¿cierto?, de los hielos, disminuiríamos un poco el aumento del nivel del mar, la población no se vería tan afectada por las olas de calor, los alimentos, ¿cierto? Sabemos que como las cosechas se ven afectadas por los cambios climáticos, también hay bastantes pérdidas. Y también otra cosa importante, que en los océanos, los corales, los arrecifes de coral, cumplen una función importante en atrapar este dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, se podrían hacer varias cosas si pudiéramos disminuir, ¿cierto?, la temperatura. En vez de llegar a los 2 grados, llegar a 1,5 grados de aumento en el general. Ahora, Chile hizo distintos acuerdos en este mismo Acuerdo de París, se comprometió en 2 cosas principalmente: a reducir la intensidad de las emisiones de Chile en un 30% hasta el año 2030, y teniendo como referencia el año 2007. Ya si pensamos en el 30%, la reducción de emisiones igual es un valor bastante ambicioso. Y en el sector forestal, poder recuperar el bosque nativo y forestal, es decir, plantar especies nativas chilenas. Ya todo esto con una serie de protocolos, ¿cierto?, de fortalecimiento de estrategias nacionales frente a este cambio climático, ¿ya? Y también el desarrollo de nuevas tecnologías. Les dejo este link en que pueden encontrar un documento con bastante información y bien precisa sobre el tema del cambio climático, si es que les interesa. Y eso sería lo